Hay pinturas que se contemplan con curiosidad, y hay otras que parecen invadir la mente del espectador. The Nightmare, de Henry Fuseli, pertenece a esa segunda clase. No es una imagen que simplemente represente una escena extraña. Es una pintura que parece abrir la puerta a una zona oscura de la imaginación, donde el sueño deja de ser descanso y se convierte en amenaza. Desde el primer momento, la obra no produce una impresión de belleza tranquila, sino de inquietud. Algo en ella resulta profundamente incómodo, como si estuviéramos mirando no solo a una mujer dormida, sino a la materialización de un miedo que no debería tener forma y, sin embargo, la tiene. Lo primero que impacta en la pintura es su composición. Una mujer yace extendida sobre una cama o diván, con el cuerpo inclinado de manera dramática, los brazos caídos y la cabeza echada hacia atrás, en una postura que parece suspendida entre el abandono y la vulnerabilidad extrema. Su ropa clara contrasta con la oscuridad que la rodea. Sobre su cuerpo, sentado con una quietud perturbadora, aparece un pequeño ser de aspecto demoníaco, una criatura compacta y oscura, con ojos brillantes, que mira directamente hacia el espectador. Y detrás, emergiendo entre las cortinas, asoma la cabeza de un caballo con una mirada fantasmagórica. La escena no ofrece explicación inmediata, ofrece una sensación, la de estar frente a una pesadilla convertida en imagen. Esa sensación es precisamente lo que ha hecho de esta pintura una de las obras más famosas e inquietantes del arte occidental. Fuseli no pinta un hecho concreto de la historia, ni un episodio bíblico, ni una escena mitológica en el sentido tradicional. Pinta un estado mental. Pinta el momento en que el cuerpo duerme, pero la mente queda atrapada en una experiencia oscura, opresiva y casi imposible de explicar con lógica. La pintura no se organiza alrededor de una narración clara, sino alrededor de una emoción, y esa emoción es la angustia nocturna. Para entender mejor por qué esta obra resulta tan poderosa, hay que recordar que durante siglos las pesadillas no fueron entendidas únicamente como fenómenos psicológicos. Muchas culturas las asociaron con presencias malignas, espíritus opresores o seres que atacaban a los durmientes durante la noche. La propia palabra nightmare tiene raíces antiguas, vinculadas a una especie de entidad nocturna que se posaba sobre el pecho de las personas dormidas, provocando sensación de asfixia, terror u parálisis. Fuseli recoge esa tradición y la transforma en una imagen inolvidable. El ser oscuro, sentado sobre la mujer, no es solo una criatura fantástica, es la encarnación visual de una presión invisible. Y ahí aparece una de las grandes inteligencias de la obra. Fuseli no intenta explicar racionalmente el miedo, lo personifica, él le da rostro, peso y presencia. La pesadilla deja de ser una sensación interna y se convierte en algo que ocupa físicamente el espacio. La criatura sobre el cuerpo de la mujer parece comprimirla, apropiarse de su vulnerabilidad, dominarla mientras ella permanece inmóvil. Al mismo tiempo, el caballo que aparece desde el fondo añade una dimensión todavía más inquietante. No es un simple animal, parece una aparición, un testigo o una extensión de la misma lógica del sueño oscuro. Su presencia descoloca, porque parece surgir desde un lugar donde la razón ya no gobierna. Eso es lo que vuelve la pintura tan fascinante. No está hecha para ser entendida de una sola manera. Permite varias interpretaciones al mismo tiempo. Puede verse como una imagen del terror nocturno. Puede leerse como una representación de la parálisis del sueño. Puede entenderse como una escena cargada de deseo reprimido, vulnerabilidad sexual, ansiedad o miedo a lo desconocido. Y justamente porque no se deja fijar del todo, la obra sigue perturbando. No cierra su significado. Lo mantiene abierto, como mantienen abiertos los sueños, sus símbolos más extraños. Henry Fuseli fue un pintor profundamente atraído por lo dramático, lo sobrenatural y lo imaginativo. Su arte no buscaba la serenidad clásica ni la calma racional. Buscaba intensidad, buscaba extremos emocionales. Se movía en un territorio donde la fantasía, el miedo, el deseo y lo irracional podían adquirir una forma teatral
y poderosa. En ese sentido, The Nightmare resume de manera casi perfecta su visión artística. No le interesa mostrar la realidad cotidiana. Le interesa mostrar aquello que la mente teme cuando la vigilancia consciente se apaga. Y por eso, la mujer dormida ocupa un lugar tan importante en la composición. Su cuerpo está abandonado al sueño, pero ese abandono no transmite paz, transmite exposición. Su postura no parece la de alguien descansando con serenidad, parece la de alguien que ha caído en un estado donde ya no controla nada. El cuello expuesto, los brazos colgando, el torso arqueado, todo en su cuerpo habla de vulnerabilidad. Fuseli entiende que el sueño puede ser una experiencia doble. Puede ser refugio, pero también puede ser el momento en que la defensa se derrumba y la mente queda abierta a fuerzas oscuras. El contraste entre la palidez de la mujer y la oscuridad que la rodea refuerza todavía más esa sensación. La luz cae sobre ella como si la convirtiera en escenario del horror. No es una iluminación protectora, es una iluminación que la expone. El pequeño demonio, en cambio, emerge con una presencia compacta y casi insolente. Su mirada directa hacia el espectador es uno de los detalles más perturbadores de toda la obra. No parece concentrado solo en la mujer, parece consciente de que está siendo visto. Esa mirada rompe la intimidad de la escena y hace al espectador sentirse implicado. Ya no estamos simplemente observando una pesadilla ajena, la pesadilla también nos observa. Y luego está el caballo. Su aparición desde entre las cortinas es una de las imágenes más extrañas y memorables de la pintura. Tiene algo de espectro, algo de irrupción absurda, algo casi teatral y al mismo tiempo profundamente siniestro. No pertenece a una lógica natural, pertenece a la lógica del sueño, donde lo improbable aparece con una claridad total y donde las cosas no necesitan tener sentido para producir terror. Fuseli comprende a la perfección esa estructura mental. Sabe que la pesadilla no necesita coherencia narrativa, necesita intensidad visual. Por eso The Nightmare sigue viva en la imaginación moderna, porque anticipa algo que hoy entendemos muy bien, que el miedo más profundo no siempre viene de un peligro real y visible. A veces nace dentro de la mente, a veces adopta formas extrañas, a veces se siente como un peso sobre el cuerpo, como una presencia en la habitación, como una imagen que no debería estar allí y sin embargo está. Fuseli convierte todo eso en pintura y lo hace con una precisión emocional extraordinaria. La obra no ofrece consuelo ni explicación fácil. Nos deja frente a una escena donde el sueño ha perdido su inocencia y se ha convertido en una puerta hacia algo oscuro. Y quizá esa sea la razón por la que sigue siendo tan poderosa, porque no representa solo una pesadilla, representa la experiencia universal de descubrir que la noche también puede tener imaginación propia. Cuanto más se contempla The Nightmare, más claro resulta que la pintura no trata solo de un susto nocturno o de una imagen extraña diseñada para impactar. Trata de una experiencia humana mucho más profunda, la sensación de perder el control mientras el cuerpo permanece inmóvil, la angustia de estar atrapado en una realidad que se siente intensamente real, aunque pertenezca al sueño, y por eso la obra sigue siendo tan inquietante, porque toca algo que muchas personas han sentido de una u otra forma. La noche como territorio de vulnerabilidad absoluta. Uno de los aspectos más fascinantes de la pintura es que combina varias capas de miedo al mismo tiempo. Está el miedo físico, sugerido por la criatura sentada sobre el cuerpo de la mujer, como si le quitara el aire o la aplastara con su peso. Está el miedo psicológico, que aparece en la atmósfera de extrañeza y desorientación que envuelve toda la escena. Y también está el miedo simbólico, porque la imagen parece hablar de deseos reprimidos, de fantasías incontrolables y de fuerzas internas que emergen cuando la conciencia ya no puede mantenerlas bajo control. Esa mezcla es precisamente lo que hace que la pintura sea tan rica y tan difícil de reducir a una sola interpretación. La figura femenina es clave para todo esto. Fuseli no la representa como una persona dormida
de forma tranquila, sino como alguien completamente expuesto. Su postura es excesiva, casi teatral, pero esa teatralidad no la vuelve artificial, la vuelve más vulnerable. Su cuerpo parece rendido por completo al sueño, sin defensa, sin tensión, sin capacidad de respuesta. Esa entrega involuntaria es una de las cosas más inquietantes de la obra, porque el sueño, que normalmente asociamos con descanso, aquí se transforma en el momento en que el cuerpo ya no puede protegerse. La criatura sentada sobre ella intensifica todavía más esa idea. Su tamaño no es grande, pero su presencia es inmensa. No necesita ser monstruosamente enorme para dominar la escena. Le basta con su peso simbólico. Parece representar una opresión que no depende de la fuerza física en sentido convencional, sino de una forma más íntima de invasión. Está demasiado cerca, demasiado seguro, demasiado cómodo dentro del espacio vulnerable de la mujer. Y lo más perturbador es que no parece apresurado ni agresivo en términos teatrales. Su quietud lo hace aún más inquietante. Está ahí como si perteneciera naturalmente a ese momento de terror. La mirada del demonio es uno de los grandes golpes de la pintura. No está absorbido por la escena, nos mira. Y eso cambia por completo la relación entre obra y espectador. Cuando una figura dentro de una pintura dirige la mirada hacia quien observa, rompe una barrera, deja de ser solo objeto de contemplación y se convierte en presencia activa. En este caso, esa presencia tiene algo casi insolente, como si la criatura supiera exactamente lo que representa, como si entendiera que el verdadero poder de la pesadilla no está solo en lo que hace a quien duerme, sino en lo que despierta en quien la contempla. Y luego está el caballo, quizá el elemento más desconcertante de toda la composición. Su cabeza emerge desde la oscuridad, entre las cortinas, con una expresión extraña, casi espectral. A primera vista puede parecer absurdo, pero justamente ahí reside parte de su potencia. Los sueños no obedecen a la lógica del día. Funcionan por asociaciones, desplazamientos, símbolos y presencias que se sienten inevitables, aunque no puedan explicarse con claridad. El caballo aparece como algo que no debería estar ahí y, sin embargo, pertenece por completo al universo de la escena. Su irrupción convierte la habitación en un espacio donde la realidad ha dejado de comportarse de manera normal. Ese carácter onírico es esencial para entender la pintura. Fuseli no quiere representar un terror racional. Quiere representar el tipo de miedo que se siente antes de poder explicarlo. El miedo que se experimenta en la noche cuando una presencia parece llenar la habitación. El miedo que paraliza antes de que la mente logre nombrarlo. Hoy podríamos pensar en experiencias como la parálisis del sueño, donde una persona siente que no puede moverse, que hay algo en el cuarto o que una presión oprime su pecho. Aunque Fuseli no pintaba desde una explicación científica moderna, captó con una precisión extraordinaria la textura emocional de ese fenómeno. Pero la obra también ha sido leída desde otra dimensión muy poderosa, la del deseo reprimido y la ansiedad sexual. La postura de la mujer, la intensidad física de la escena, la presencia opresiva del demonio y la naturaleza ambigua del sueño han llevado a muchos a interpretar la pintura como una imagen donde el terror y el deseo se entrelazan. Eso no significa que la obra tenga una sola lectura erótica, pero sí revela algo importante. Los sueños suelen ser el lugar donde lo reprimido se vuelve forma, donde lo prohibido, lo temido y lo deseado pueden aparecer mezclados. Fuseli parece comprender que la pesadilla no siempre surge solo del miedo. A veces surge también de aquello que la mente no sabe cómo manejar cuando la vigilancia se debilita. Esa ambigüedad entre terror y deseo es una de las razones por las que la pintura sigue siendo tan moderna. No ofrece una explicación cerrada, no dice exactamente qué significa cada elemento. Deja que el espectador sienta primero y piense después. Y esa es una de las marcas del gran arte. No imponer una única lectura, sino construir una imagen tan cargada de tensión que siga generando interpretaciones siglos más tarde. También
es importante recordar el contexto cultural en que Fuseli trabajó. Fue un artista profundamente vinculado al mundo del romanticismo y a una sensibilidad que valoraba lo sublime, lo irracional, lo oscuro y lo emocionalmente extremo. En una época en la que la razón ilustrada parecía prometer orden y claridad, artistas como Fuseli se sintieron atraídos por aquello que escapaba al control, lo sobrenatural, lo nocturno, lo fantástico, lo perturbador. The Nightmare encarna perfectamente esa fascinación. No es una obra que celebre la claridad, celebra el poder inquietante de lo que no se puede dominar del todo. Por eso la pintura ha permanecido tan viva en la cultura visual, porque no solo representa una pesadilla, representa la sensación de que el ser humano nunca controla por completo su propia mente, que hay zonas internas donde lo extraño, lo oscuro y lo irracional siguen teniendo poder. La mujer dormida, el demonio inmóvil y el caballo espectral forman juntos una especie de mapa del miedo nocturno. Un mapa donde el cuerpo, la imaginación y el inconsciente se cruzan de una manera tan perturbadora que la imagen sigue funcionando con fuerza incluso hoy. Y cuanto más se la mira, más evidente se vuelve que el verdadero horror del cuadro no está en una amenaza externa, clara, sino en el hecho de que la amenaza parece brotar desde el propio espacio del sueño. No hay una puerta rota, no hay una invasión visible desde el mundo exterior. Todo ocurre en el interior de una habitación y al mismo tiempo en el interior de una mente. Esa cercanía es lo que vuelve la escena tan difícil de sacudirse. Al final, lo que hace que The Nightmare siga siendo una de las pinturas más inquietantes de toda la historia del arte no es solo su capacidad para asustar, sino la manera en que convierte un miedo invisible en una imagen imposible de olvidar. Fuseli no nos muestra un monstruo cualquiera atacando a una mujer dormida. Nos muestra el instante en que el sueño deja de ser refugio y se transforma en territorio de invasión. Nos muestra el momento en que la mente, al perder el control consciente, abre la puerta a algo que parece surgir de sus zonas más oscuras. Y por eso la pintura sigue teniendo tanta fuerza, porque no habla solo de una pesadilla. Habla del miedo de no ser dueño de uno mismo, ni siquiera en la intimidad de la noche. Esa es una de las grandes razones por las que la obra ha sobrevivido con tanta potencia a través del tiempo. Muchas imágenes de terror dependen de su contexto o de una amenaza concreta. The Nightmare, en cambio, toca una ansiedad mucho más universal. La sensación de opresión, la presencia que no debería estar allí, la imposibilidad de moverse, la mezcla entre deseo y miedo, la vulnerabilidad total del cuerpo dormido. Todo eso pertenece a una experiencia humana muy profunda. Aunque cambien las épocas, aunque cambien las explicaciones culturales, la emoción central de la obra sigue siendo reconocible. También por eso la pintura ha fascinado no solo a historiadores del arte, sino a escritores, psicólogos, cineastas y espectadores comunes, porque parece anticipar algo que más tarde la modernidad exploraría con enorme intensidad. La idea de que el verdadero horror no siempre viene de fuera. A veces nace en el interior. A veces se manifiesta a través del inconsciente, del deseo reprimido, del trauma, de la ansiedad o del miedo que no logra tomar forma clara durante el día, pero que por la noche se convierte en presencia. Fuseli no usa ese lenguaje moderno, pero su imagen lo presiente con una claridad sorprendente. En ese sentido, The Nightmare es mucho más que una escena gótica o fantástica. Es una obra sobre la vulnerabilidad mental, sobre el momento en que la conciencia ya no puede ordenar la experiencia, y entonces aparecen símbolos, figuras y sensaciones que tienen una verdad emocional, incluso cuando no obedecen a ninguna lógica racional. El demonio, el caballo y la mujer no forman solo una escena extraña, forman una estructura del miedo, el cuerpo vulnerable, la opresión, la irrupción de lo absurdo con apariencia de inevitabilidad. La pintura también sigue siendo poderosa porque no ofrece alivio. No hay héroe que entre a salvar, no hay gesto de resistencia, no hay señal de que la pesadilla esté a punto de terminar. Todo en la escena está suspendido en un momento de amenaza inmóvil. Y esa
inmovilidad es fundamental. El terror aquí no depende de una acción frenética, depende de una presencia que ya está instalada. Eso la vuelve mucho más perturbadora. Lo verdaderamente angustiante no es solo que algo terrible ocurra, es sentir que ya está ocurriendo y que no hay forma inmediata de detenerlo. Otro de los grandes logros de Fuseli es haber creado una imagen donde el miedo no se separa del deseo, de la belleza, ni de la atracción visual. La mujer está pintada con una claridad casi teatral. Su cuerpo tiene una presencia estética poderosa. La composición está cuidadosamente construida para ser visualmente impactante. Y sin embargo, todo eso no suaviza el horror. Lo intensifica porque demuestra que lo perturbador no siempre aparece como algo puramente grotesco. A veces se mezcla con lo seductor, con lo ambiguo, con lo que atrae, al mismo tiempo que inquieta. Y esa mezcla es una de las marcas más duraderas del arte, verdaderamente inquietante. Por eso, la obra sigue pareciendo moderna, porque entiende algo esencial sobre la experiencia humana, que lo que más nos perturba no siempre es lo claramente monstruoso. A veces es aquello que no sabemos si temer, desear o interpretar. A veces el horror más profundo surge precisamente de lo ambiguo, de lo que no termina de explicarse, de lo que parece hablar en un lenguaje simbólico que sentimos verdadero, sin poder traducirlo del todo. The Nightmare vive exactamente en ese territorio. Además, la pintura tiene una importancia enorme dentro de la historia del arte, porque ayudó a abrir un camino hacia formas de imaginación más oscuras, más psicológicas y más libres de la lógica clásica. Su influencia puede sentirse en la literatura gótica, en el simbolismo, en ciertas formas del surrealismo y, mucho después, en el cine de terror, no porque todos esos movimientos copiaran directamente la imagen, sino porque la obra dejó claro que el arte podía representar no solo el mundo visible, sino también los paisajes inquietantes de la mente. Esa es quizá una de sus contribuciones más profundas, hacer visible lo invisible, dar cuerpo a una sensación, convertir en imagen, algo que normalmente solo se sufre por dentro. Y cuando una obra consigue eso, deja de ser simplemente una curiosidad histórica, se vuelve parte de la manera en que una cultura imagina el miedo. Al mirar The Nightmare, el espectador no solo contempla una escena, se encuentra con una experiencia de descontrol, de opresión, de exposición y de presencia oscura. La habitación deja de ser un espacio privado y seguro. Se convierte en un escenario donde la mente ya no puede protegerse de sí misma. Y eso es precisamente lo que hace que la pintura siga siendo tan inolvidable, porque nos recuerda que incluso el lugar más íntimo, el sueño, puede volverse territorio hostil. The Nightmare sigue importando, porque convierte un miedo nocturno en una verdad visual que todavía respira. Nos muestra que la imaginación humana no solo produce belleza, sino también criaturas, símbolos y formas nacidas de la ansiedad más profunda. Y nos recuerda algo que pocas imágenes logran transmitir con tanta fuerza, que a veces el verdadero terror no entra por la puerta, ya estaba esperando dentro de la noche.